Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? ¿Se escucha? ¿Tenemos audio? ¿No se escucha? Buenas noches, sí, señor. Buenas noches. Bueno, muy bien. ¿Y imagen tenemos? Sí, señor. Sí, señor. Listo, bien, perfecto. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que es importante para iniciar cualquier sistema de costos y es tener la precisión que es costo, la diferencia entre costo y gasto. Y adicional, pues, los elementos del costo que de alguna manera, pues, ya han comenzado ustedes a trabajar dentro del desarrollo del módulo. Todo, pues, para poder entender cualquier sistema de costeo. Entonces, si nosotros entendemos estos conceptos de forma práctica, pues vamos a entender cómo funcionan los costos, ¿cierto? Me han hecho varias preguntas relacionadas con relación a esto y creo que es importante hacer estas claridades para que cualquier, en el desarrollo de su trabajo o en el desarrollo de los procesos contables o simplemente para determinar el precio del producto, pues lo tengamos completamente claro, ¿cierto? Entonces vamos a abordar ese tema hoy, ¿cierto? Que nos quede claro, o el objetivo de la sesión es identificar de forma precisa qué es costo, qué es gasto y los elementos del costo también de forma precisa. La idea es eso el día de hoy. ¿Listo? Entonces quisiera escucharlo o ver ustedes y que me digan ahí en el chat costos, que me digan ahí elementos o em, partidas que ustedes consideran corresponden a costos, ¿cierto? Entonces escriban en el chat si quieren, escríbame un costo cualquiera que a usted se le ocurra, ¿cierto? Y vamos analizando pues qué conocimiento usted tiene sobre costos o qué conocimientos tiene sobre gastos, ¿cierto? Pues por ahora miremos costos, ¿cierto? Entonces, esos son los elementos, ¿cierto? El costo ya los vamos a ver, pero quiero que sean más concretos. Entonces, en general, porque yo ya sé que en mano de obra es un costo, pero la secretaria de la empresa se cataloga mano de obra, por ejemplo, o la nómina, no sé, ¿cierto? ¿Qué catalogaría yo como costo? ¿Qué catalogaría yo en otro rubro, ¿cierto? Entonces, específicamente, si hablo de mano de obra, ¿qué es? ¿Qué hay ahí? Elementos, dígame específicamente, ¿cierto? Los servicios públicos, por ejemplo, ¿qué serán? Alguna erogación de dinero, ¿cierto? Nosotros vamos a manejar dentro del vocabulario de costos, utilizamos una palabra bien importante, ¿cierto? Que habrán visto ustedes si han leído los libros de costos, hay una palabra que es erogación, ¿cierto? Que la podemos entender como salidas de dinero. Entonces, cuando yo tengo salidas de dinero, ¿cómo hago para saber esa salida de dinero? ¿Dónde la reconozco? Que esa es otra situación importante que ustedes necesitan comprender, ¿cierto? Todos los conceptos, por lo menos de reconocimiento, medición inicial, medición posterior, también he visto que algunos tienen falencias con eso, ¿cierto? Reconocimiento, porque lo he visto, reconocimiento, medición inicial, porque lo colocaron en su trabajo y a muchos les fue mal por eso. A mí me preguntaban, oiga, pero ¿por qué me colocó 80 puntos? Entonces yo miro y no tienen claro también el concepto de reconocimiento. Ojo con eso, por favor, corríjanlo en sus trabajos, que eso también se evalúa en la segunda entrega, ¿listo? Pero reconocimiento, medición inicial, medición posterior está claramente expresado en la norma y yo no sé, muchos colocaron cosas locas, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes tengan claro eso en los procesos contables, ¿no? Yo creo que va a tocar hacer también una sesión. Si en la segunda entrega ustedes lo corrigen mal, hablamos sobre ese tema, ¿listo? Pero no se les olvide, por favor, revisen el concepto de reconocimiento, medición inicial, medición posterior, de los activos, en este caso estamos investigando sobre inventarios, por lo menos de inventarios, pero es importante que lo tengan en su carrera muy claro sobre el reconocimiento, sobre todos los elementos de los estados financieros. Y en este caso, pues, y más aún, pues, que conozcan ustedes los conceptos de reconocimiento de medición inicial,
medición posterior de los costos, de los gastos, del inventario, pues porque tiene que ver mucho con el proceso de costeo. ¿Listo? Eso les queda a ustedes como tarea, no se lo olvide. Revise el trabajo y mire usted ese concepto, está bien o no, si necesita alguna aclaración, lo hacemos en la siguiente sesión. ¿Listo? Que no es propiamente temario de costos, pero necesita para que usted pueda definir por lo menos qué es un inventario, ¿cierto? Porque también creo que el concepto lo tienen, no es muy claro, ¿cierto? Podemos revisar un poco la norma también, que hay muchos errores con eso. Entonces, ahí a los que tienen, es posible que cuando yo estoy colocando las observaciones, de pronto a algunos no les salían las observaciones. Entonces, no sé si había un problema con la plataforma porque tuve problemas en el proceso de calificación para dejar las observaciones. Entonces, a los que tenían dudas, por lo menos de que por qué les coloqué 80, ¿cierto? Entonces, revisen por favor el concepto de la norma, que básicamente fue por esa parte. También, obviamente, por la parte del cumplimiento de las normas APA, y por favor, yo les coloqué el PDF con los requerimientos de las normas APA. No es colocar en referencias un link, por ejemplo. Eso no, o citar de forma rara, ¿cierto? Entonces revisen esos dos puntos y por eso fue que sacan. Y unos menos no. ¿Listo? Ahí dice paréntesis. Bien, aquí dicen, en la mano de obra depende del tipo de empresa. Si es de producción, podría ser operario. Muy bien, Sonia. Claro que sí. Mantenimiento en el costo de la empresa es un costo. Mantenimiento, ¿cierto? Y específicamente, ¿qué costo sería, Luisa Fernanda? Los embalajes, servilletas son costos, sí, perfecto, Hernán. ¿Y qué tipo de costo? Aprovechando porque son complejos. A veces hay unas cosas que son complejas de clasificar dentro de los elementos del costo, ¿cierto? Entonces, voy a dirigirme yo a una palabra, ¿cierto? Que, pues, ustedes saben que de Latinoamérica, bueno, excepto España, digamos, ¿cierto? Podamos decir que esté un poco más evolucionado en muchos conceptos. Pues realmente nosotros pues no inventamos mucho, ¿cierto? Y venimos desde, digamos, de teorías que se conocen internacionalmente, ¿cierto? Inclusive la traducción de la norma internacional, pues, ¿cierto? Nos lleva a cometer ciertas cositas con relación a los gastos o a los costos, ¿cierto? ¿Quién me puede decir qué significa esa palabra en español? Claro, Marcela, costos indirectos. ¿Y qué es un costo indirecto? Bueno, ya lo vamos a ver. En el chat pueden colocar una respuesta a esa palabra. Expenses. ¿Qué será? ¿Qué les suena? ¿La conocen en inglés? Es importante el acercamiento hacia una segunda lengua, ¿cierto? Además de que todas estas teorías económicas o esto que refiere, bueno, está creado ya más de 150 o 200 años, estas teorías de costos. Si ustedes recuerdan en teorías administrativas, Taylor, Fayol y los sistemas de producción, como lo hacía la General Motors, ¿cierto? Pero muy bien, Verónica me dice que eso es gas. Bueno, muy bien. Pues, ¿qué es lo que sucede? En inglés, esta palabrita tiene una sola traducción para tres significados diferentes en lengua castellana, ¿cierto? O por lo menos para nosotros, que es importante diferenciar. Nosotros tenemos expenses como gastos, la traducción inclusive, pues la norma internacional eh, trabaja esta palabra, gasto, ¿cierto? La siguiente significado traducción, costo, pero resulta que también puede llegar a significar pérdida, ¿cierto? Entonces nosotros miramos un poco las teorías económicas y podemos encontrar indiscriminadamente en las traducciones costo, gasto, costo o pérdida, mientras que para las teorías económicas y pues inclusive pues solamente tratan una sola palabrita,
Si ustedes se dan cuenta, antes miramos el decreto 2649, 2650 del 93, ¿cierto? En los principios de contabilidad generalmente aceptados, existían 6 elementos de los estados financieros, ¿cierto? Si yo miro las NIF, solo hay 5. Desapareció uno, ¿cierto? ¿Por qué? Por este efecto. Nosotros en 2649 teníamos como elemento, ¿cierto? El activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Si usted mira detalladamente las definiciones o reconocimientos en el decreto 2420, en el anexo 1 o en el anexo 2 o anexo 3, ¿cierto? Sobre definiciones o principios aplicados a la contabilidad y reconocimiento a los elementos de los estados financieros, pues ahora solo encontramos activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la norma, pues comienza a hablar esta palabra o en su traducción indiscriminadamente costo-gasto. Entonces, es una sola, ¿cierto? Es una sola palabra y ahora pues quedamos con 5 elementos y ya nos dice entre los elementos de los estados financieros. Pero yo, ¿por qué necesito conceptualmente diferenciarlos? ¿Importa acaso eso? ¿Y qué pasa con la norma? ¿Cierto? ¿O no? ¿O ya elimino costos porque no está en la norma? Ustedes miren la norma, los principios, pues tengo como elementos de los estados financieros o la parte que si yo deseo determinar reconocimiento, concepto de los elementos, pues todo ahí. Activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué la norma tiene esto? Pues por este efecto de la traducción, expenses no solo. Y muy posiblemente el traductor oficial de las normas internacionales, nosotros de la norma de la NIF no inventamos nada, es una fiel copia de lo que se expidió en Inglaterra, ¿cierto? En el International Accounting Standard Board. Entonces, ellos expidieron esas normas, nosotros las tradujimos y tratamos de entrar un poco al sistema globalizado a través de la norma internacional. Entonces, esta palabra, pues la utiliza el traductor, muy posiblemente no era contador, y si era contador, no era especialista en costos, no era relevante para él el contexto en toda la norma. Ustedes la pueden buscar. El que utilizan indiscriminadamente la palabra gasto, costo, pero hay que entender el significado correcto por las razones que vamos a entender acá y por las cuales usted debe conocerlas de forma precisa, pues una vez vista esta materia o este módulo. ¿Por qué creen ustedes? Coloquen ahí la razón. ¿Por qué yo debo saber como contador la diferencia entre costo y gasto? ¿Por qué? Si alguien lo quiere expresar, pues chévere. Acércate a su micrófono y contando. ¿Por qué es relevante que yo sepa la diferencia? O tenga muy claro el concepto de costo y tenga muy claro el concepto de gasto. ¿Por qué? Yo como contador, ¿por qué necesito saber eso? O es igual que la norma, indiscriminado y da igual, ya no importa. Para hacer una correcta contabilización, muy bien, James. Por ahí va el agua al molino. Claro que sí, miremos eso. Si yo miro en la contabilidad por los ajustes contables, bueno, sí, si yo sé que es costo o gasto, pues ajusto, ¿cierto? Si yo miro en la contabilidad, se encuentra este efecto. Los gastos, ¿qué codificación tienen? La 5, ¿cierto? Los costos, 6 y 7. Y la pérdida, pues está en el patrimonio, ¿cierto? Que podría ser una 3. La pérdida nosotros la tenemos en cuenta para efectos dentro del patrimonio, ¿cierto? O una disminución del ingreso o un aumento de los gastos, porque pueden haber varias situaciones, ¿no? Eso es lo que nos define el reconocimiento de una pérdida dentro de la normativa colombiana. Puede ser un incremento de un pasivo, un incremento de un gasto, una disminución de ingreso, ¿cierto? Entonces todo eso me puede conllevar una pérdida que finalmente la reflejo en una 3, ¿cierto? Que es la minimización del patrimonio. ¿Cierto? Entonces, como contador necesito saber, sí, porque es que los gastos van a un grupo específico, mientras que los costos van a otro,
¿cierto? Yo puedo tener costos de administración y ventas y puedo tener costos de producción. Inclusive también tengo separado esto, o la pérdida del ejercicio, ¿cierto? Entonces necesito saber yo como contador esa definición de forma precisa, sí. Hay más situaciones aún más importantes, ¿cierto? Que no es desde el punto de vista contable, sino desde el punto de vista económico, ¿cierto? Que ya iremos a hablar un poquito más adelante. ¿Cuál es el problema económico si yo registrara un costo como gasto o gasto como costo? ¿Cuál es el efecto de eso, de equivocarme o hacerlo de forma inadecuada? Entonces ahí es necesario mirar pues uno de los objetivos de los costos. Alguien me podría decir, bueno, uno de los objetivos de los costos, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería? ¿Cómo estamos ahí? ¿Qué me dicen ahí? ¿Cuál es el objetivo de los costos? ¿Lo tenemos claro? Estamos viendo el costo. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué creen ustedes? Coloquemos en el chat, si alguien quiere comentarnos también, lo pueden hacer. El objetivo de los costos, ¿qué es para ustedes? ¿Qué objetivos? El objetivo ¿Cuál es sería la razón de ser? Determinar los cuánto me cuesta objetivos, producir algo, por ejemplo, ¿cierto? Aquí nos dice eso, ahí está, eso. No sé, Marlene, ¿querías decir algo? saber si la empresa está teniendo utilidades o también podemos valorar la funcionalidad, pues la administración financiera o la administración de la empresa. Claro, entonces a ver cómo, pues los costos me ayudan a determinar la utilidad del ejercicio, ¿cierto? Y específicamente la utilidad bruta, ¿cierto? Y esa utilidad bruta es la que me dice más o menos si mi negocio es rentable por sí solo, haciendo lo que estoy haciendo. Determinar cuánto cuesta producir un producto o prestar un servicio. Bueno, me ayuda, ¿cierto? Aunque esto no es absoluto. Ya se van a dar cuenta porque hay algo después de esto. Esto es lo básico que yo voy a entender. Pero después de esto usted va a entender algo que hay algo que se llama teoría subjetiva del valor, ¿cierto? En economía. Y que no solamente los valores están dados por lo que me cuesta producirlo, sino que hay inclusive factores psicológicos que le dan valor al producto, ¿cierto? Por ahora el discurso va así, ¿para qué determino los costos? ¿Cuál es el objetivo? Determinar el precio de venta. Bueno, por ahora el discurso va así, ya vamos a ver más adelante que esto ustedes deben conocer que hay otras cosas, otras situaciones. Digamos que esa fue la primera evolución del costo. ¿Para qué determinó el costo? Para determinar el precio de venta. ¿Qué es igual a qué? Al costo total más una utilidad, ¿cierto? Esta fórmula, pues, es básica en los procesos de determinar el ingreso, ¿cierto? Entonces, el precio de venta, ¿cómo lo determino? Pues sabiendo cuánto me cuesta producir algo, ¿cierto? Y cuánta utilidad espero ganar, ¿cierto? Si algo me cuesta 100 pesos y me quiero ganar el 10%, o sea, 10, pues yo ya sé que el producto debo venderlo a 110. ¿Esto qué implica? Pues que recupero mi costo, me gano una utilidad y tengo cómo voy a vender. Pero como les digo, digamos que esta es una expresión mínima de lo que realmente se hace con el precio de venta, ¿cierto? No podemos quedarnos solamente con este concepto que es válido, ¿cierto? No en todos los productos, hay que mirarlos detalladamente, porque para determinar el precio de venta, yo no le daría esta opción, digamos que me pregunte la gerencia al contador, oiga, ¿en cuánto vende un producto? Ah, listo, si me cuesta tanto, pues véndalo, súmale un 10%, un 20, un 30 o el 100%, ¿cierto? Y véndalo, ¿cierto? Digamos que eso es un concepto básico y primero. ¿Por qué? Porque hay diplomados inclusive para determinar los precios de venta. Y este es el factor más importante. ¿Cuánto espero ganarme en la venta del producto? Y esto posiblemente no lo hagamos nosotros, sino alguien que se dedique al mercadeo y publicidad, ¿cierto? Al marketing. Entonces, nosotros como contadores, perfectamente, esto sí lo hacemos nosotros a ojos cerrados, determinar el costo total del producto.
pero el precio de venta necesitamos aliarnos de pronto con alguien que conozca muy bien estrategias de marketing, mercadeo, publicidad, ¿cierto? Y una vez obtenido, digamos, esos rubros, esas partidas, esas condiciones y esas características, o básicamente es que en marketing nos ayudan a determinar precio de venta. Y el precio de venta menos el costo total, pues ya me da el valor de la utilidad, ¿cierto? Porque el de marketing tampoco va a manejar esto, sino va a manejar ese precio de venta. ¿Qué valor le puedo dar? Les doy un ejemplo de cómo sucede esto en la vida real. Por eso yo no me puedo basar solamente en los costos. Miremos un caso extremo, que es el iPhone, o tener un iPhone, o los productos de Apple, ¿cierto? Yo puedo mirar que un iPhone, ¿cierto? De última tecnología, el iPhone 13, y me pueden decir a mí, vale 6 millones de pesos. Yo digo, pero yo tengo ahí una flechita que también toma fotos y también toma a 15 megapíxeles y también tiene zoom y también tiene filtros y también me sirve para llamadas y WhatsApp, que finalmente lo que termino usando un celular. Entonces hace casi lo mismo y vale 1 millón de pesos. Entonces hay una diferencia de 5 millones de pesos del uno al otro. Esos 5 millones de pesos estarán dados por las condiciones de producción. Alguien podría decir, bueno, sí, que es que tiene más procesador, tiene más pantalla, y eso, ¿cierto? Pero la funcionalidad termina siendo lo mismo. Luego, puedo tener un celular no muy conocido, con las mismas prestaciones y vale la mitad, ¿cierto? Si vamos un Xiaomi, inclusive un Samsung, que tenga las mismas prestaciones del iPhone, pero la marca, ¿no? Entonces, ¿qué yo estoy comprando ahí? Yo no estoy comprando tecnología, tal vez esté comprando marca. Y ese precio de venta no esté enmarcado en cuánto costó producirlo, sino en cuánto puedo venderlo. ¿Qué compra usted con un iPhone, por ejemplo? Pues yo compro es estilo de vida. Quiero dar o aparentar una clase social específica. Pues, todo el mundo no tiene iPhone, todo el mundo no tiene con qué pagarlo, es exclusivo. Y al ser exclusivo, pues muestra o demuestra un estatus social, y gracias a que la gente quiere mostrar un estatus, en un estatus social, pues cobra 3 millones de pesos por eso. El celular puede valer 3 millones, pero pagar ese estatus social puede valer otros 3 millones de pesos, ¿cierto? Entonces no va en condiciones específicas de la producción del bien, ¿cierto? Entonces, por eso este objetivo, determinar el precio de venta, hay que mirarlo un poco con lupa, ¿cierto? Ya en diferentes circunstancias, pues puede ser que funcione, ¿cierto? Puede ser que funcione y lo puedo determinar fácilmente. Que me quiero ganar el 100% de un producto que me cuesta hacerlo 100, pues sencillamente lo vendo en 200 y lo puedo determinar sin mayor situación. Si ayuda. Si yo no determino de forma adecuada el costo del producto, pues es que yo lo puedo estar vendiendo en 100 pesos, ¿cierto? Y no tengo idea cuánto me costó hacerlo, pero sí estoy creyendo fielmente que me estoy ganando 100 pesos de utilidad, ¿cierto? O podría decir 90, ¿cierto? Para que nos haga esta ecuación. 90 de utilidad, ¿cierto? Por consiguiente, el costo de producción tendría que ascender a 100, a 10, perdón, si yo quiero venderlo en 100, ¿cierto? Pero resulta que no me vale hacerlo 10, me vale hacerlo 50. Entonces, si yo no sé el costo, la utilidad esperada tal vez no esté en lo que yo creo. Y esto le pasa a muchos negocios. Creen que el costo de producir o creen que mi utilidad por producto es 90, ¿cierto? Lo vendo en 100, entonces el costo de producción tiene obligatoriamente que ser 10. Pero resulta que hago los cálculos bien y me da 50. ¿Qué implica eso? Que estoy perdiendo 40 pesos por unidad vendida. Ay, entonces, ¿qué pasó ahí? Pues es que no saqué o no he determinado de forma correcta los costos, por consiguiente el precio de venta es cerrado. ¿Cierto? Entonces es importante determinar el costo de venta para saber si estoy ganando o no. Pero tanto determinar el precio de venta, pues habría que mirar un poquito más con luz. Entonces hay más teorías aparte de la de costos para determinar el precio de venta. Es importante que ustedes sean claros, que quede claro, ¿cierto? Bien, tenemos costos, tenemos gastos,
¿cierto? ¿Qué diferencia encuentro yo entre costo y gasto? ¿Qué diferencia hay? Ya sabemos una, la contable. ¿Por qué? Porque van a grupos de cuentas diferentes. Listo. Otra. ¿Qué otra diferencia encuentro yo entre costo y gasto? ¿Cómo los puedo diferenciar? ¿Cómo hago yo para saber eso? Un gerente de una empresa le pasa un mamotreto de facturas. Y usted dice, regístrelas. Yo cómo digo que esto va para una 5, para una 6, para una 7, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para saber eso? ¿Cómo tengo la certeza de que lo que estoy registrando está bien? Porque obviamente el gerente de la empresa pues no va a tener ni idea. Es el contador, ¿cierto? Entonces, si yo le paso ese grupo de inclusive la nómina, ¿cierto? Listo, yo hice la contabilización de la nómina, todas las 5. Hay cosas que no, ¿cierto? ¿Cómo vamos a saber eso? A ver, ¿qué colocan ustedes en el chat? ¿Qué diferencia conocen entre costo y gasto? Para mí el costo va incluido en el producto, sea directo o indirecto, y el gasto es lo que me cuesta vender o vender el producto. Sí, 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 muy bien, muy bien. Bueno, ahí nos está diciendo el grado de imputación, ¿cierto? Si la imputación de las erogaciones de dinero se aplican de forma directa al producto, pues es costo. Si no, pues sería gasto. Sí, yo podría decir eso. ¿Cierto? Influye la actividad de la empresa directamente, claro, sí, porque yo podría tener el servicio telefónico. Para una empresa podría ser gasto, ¿cierto? Pero digamos que una empresa se dedica a un call center, pues el costo de prestar sería un costo por prestar el servicio, ¿cierto? Necesito el teléfono para poder hacer llamadas, soy un call center, ¿cierto? Entonces, eso hace parte del desarrollo de mi objeto social y se imputa de forma directa a la prestación del servicio, por lo tanto, el servicio telefónico será costo para un call center. Para otra empresa, no sé, que se dedique a calzado, pues nada, ¿cierto? Yo no necesito teléfono para producir zapatos, ¿cierto? Entonces podría ser un costo, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿afectaría la actividad de la empresa? Claro que sí, afectaría porque va de la mano de lo que nos decía aquí Marlene. Si adiciono o tiene que ver de forma directa esta erogación de dinero con la elaboración del producto es costo, ¿cierto? Es costo. Si no, sería gasto, por ejemplo. Muy bien. Costo afecta directa en el proceso de producción, bien, bien, no lo tenía. ¿Qué otra diferencia tenemos por ahí? Miremos o expliquemos esto a través de una línea de tiempo, ¿cierto? Digamos que yo tengo una línea de tiempo del ciclo productivo y yo tengo el punto cero, aquí inicio, tengo un producto terminado en esta instancia de tiempo y finalmente lo vendo. Entonces, tengo el inicio de la producción, tengo un producto terminado y cuando lo termine, pues ya lo puedo vender. Lo mando a bodega y lo vendo. ¿Qué puedo encontrar yo antes o hasta el proceso que el producto esté terminado? O sea, de aquí para allá. ¿Costo o gasto? Costo. El costo, profesor. Costo. Muy bien. O sea que todas esas salidas de dinero, todas esas erogaciones de dinero que estén antes o en el proceso de terminación del producto, yo le puedo decir a eso perfectamente costo. Por lo contrario, una vez el producto esté terminado y haya que hacer algún tipo de proceso, después de que el producto esté terminado, a esto le podemos llamar con toda confianza gasto, ¿cierto? Entonces, todo lo que adicione en el proceso de costeo, todo lo que meta ahí, le voy a llamar costo. Y todo lo que meta en el proceso o adicione en el proceso de venta, le voy a llamar gasto. Ser de una forma
simplificada de entender todo el proceso productivo, ¿cierto? Que tengo ahí. ¿Qué más diferencias podemos encontrar, cierto? Yo ya sé que está aquí, entonces, ¿qué encuentro por costo y qué encuentro por gasto? Pues costo, por lo menos yo puedo detectar que esto es indispensable. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que esta parte del proceso productivo es indispensable? La materia prima. Sí, la materia prima. Y cuando hablo indispensable, ¿qué estoy diciendo? Que se Sin necesita eso para no se terminar puede. el producto. Muy bien, que se requiere obligatoriamente, ¿cierto? ¿Será que puedo hacer una mesa de madera sin madera? No, ¿cierto? Imagínense hacer una mesa de madera sin madera. Sería algo imposible, ¿cierto? Se requiere, ¿sí? Se necesita, es obligatorio. No se puede obviar. En cambio, el gasto sí se puede obviar. Cuando hablamos de costeo, pues estamos hablando de los productos terminados, pues los costos son obligatorios, mientras que los gastos no, lo puedo obviar, ¿cierto? Los costos se aplican directamente al producto, mientras que los gastos no se aplican de forma directa, ¿cierto? No hay una aplicación directa, ¿cierto? Bien. ¿Qué pasa con el grado de recuperación? ¿Los costos se recuperan y los gastos no? ¿O los gastos se recuperan y los costos no? ¿O no se recuperan nada? ¿O se recuperan los dos? ¿Qué creen ustedes? Profe, pues yo creería que para que el negocio sea viable se deben recuperar los dos. Claro. Entonces, los costos sí se recuperan, los gastos no. Dice Verónica, no, pero aquí Verónica me está diciendo que no. Que yo, una diferencia entre costo y gasto es que el costo se recupera, el gasto no. ¿Qué podemos decir a Verónica? ¿Estamos de acuerdo o no? Profe, no, porque entonces no daría utilidad. Claro, no daría utilidad, ¿cierto? Entonces debe recuperarse costo y gasto. Según veo ahí, no habría diferencia entre costo y gasto porque los dos deben ser recuperables, ¿cierto? Los gastos deben recuperarse con el precio de venta, ¿correcto? Sí, señor. Los gastos se recuperan cuando se venden unidades, se venden muchas unidades. ¿Qué diferencia sí hay ahí? Bueno, los dos deben ser recuperables porque yo no voy a vender a pérdida. Partamos desde ese hecho, ¿cierto? Si yo tengo un ingreso en el proceso productivo, tengo un ingreso y le voy a restar la sumatoria entre costos y gastos, ¿eso aquí es igual? La utilidad. La utilidad, muy bien. Dese cuenta que si recupero los costos y los gastos no, pues posiblemente tenga una pérdida, ¿cierto? Entonces, eso es lo que no queremos. Entonces, tanto costo como gasto tienen que ser obligatoriamente recuperados. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues es que el costo se va a recuperar con una unidad, ¿cierto? Con que venda una unidad, ya recuperó el costo. ¿Por qué? Porque los costos viajan de forma unitaria. Por eso es que yo siempre calculo los costos en la unidad, ¿cierto? Entonces los costos se van a recuperar por unidad vendida, mientras que los gastos yo los voy a recuperar con muchas unidades, ¿cierto? Muchas unidades. Entonces debo vender muchas unidades para recuperar mis gastos, pero los dos los voy a recuperar con solo una sola unidad que venda de mi producto, una sola, ya debo recuperar el costo. ¿Y cómo lo sé? Pues porque mi tarea es saber el costo total de mi producción y obviamente mi costo total unitario. ¿Cuánto vale una unidad? Yo ya la sé y yo ya sé este valor con certeza. Espero tener una utilidad y determino mi precio de venta.
Por eso les digo, esta ecuación sirve en situaciones primarias o para explicar esto. Pero ya se van a dar cuenta ustedes que después ya lo mínimo que requiero es determinar el precio de venta, tiene que estar como mínimo superando al costo, ¿cierto? Eso es lo que debemos saber. ¿Listo? Entonces, cuando yo venda una sola unidad, ya voy a recuperar mi costo. ¿Cómo lo sé? Porque el costo siempre viaja de forma unitaria, viaja con la unidad producida. Y mis costos y mis gastos, ¿cuántos los recupero? Pues cuando venda muchas unidades. Y así lo podemos tener, ¿cierto? Determino ciertas diferencias entre costos y gastos. Entonces ya sé que yo tengo un ingreso, le resto los costos y gastos y obtengo una utilidad. Eso sí es lo que queremos. Bien. Entonces, dentro de los costos que tenemos los elementos del costo, ¿cierto? ¿Cuáles son esos elementos del costo? Ya nos lo dijeron ustedes mismos. Yo, dentro de los elementos del costo, tengo la mano de obra, ¿cierto? Tengo la materia prima, o la materia prima y la mano de obra, y los CIF. ¿Listo? Los CIF. ¿Qué son cada uno de ellos? Ya los miramos. Por los gastos que tenemos. ¿Qué podríamos considerar gastos? Coloquemos gastos ahí ahora en el chat, ¿cierto? Coloquemos a ver si alguno. Servicios públicos. Bueno, Publicidad. Publicidad. Bueno, ¿qué diferencia hay entre publicidad como gasto y servicios públicos como gasto? ¿Los dos son gastos o los dos podrían ser costos? ¿Cómo hago para suplir el problema? Porque servicios públicos pueden ser costo-gasto o no. Y publicidad puede ser costo-gasto o no. El arriendo puede ser costo o gasto o no. Sí, depende El de arriendo, cómo esté enfocado. Por ejemplo, el arriendo. Si es el arriendo de la bodega donde se está produciendo, sería costo. O si es el arriendo de la bodega de las oficinas, sería un gasto. muy bien, muy excelente respuesta, sí, señorita. Entonces, ¿qué puedo catalogar como gasto? Ya el producto está terminado, ¿cierto? Ya el producto está terminado en términos genéricos, ¿no? Esto es una generalidad. Habría que ver, Laura, específicamente ciertas condiciones y que harían que eso se cambiase. Pero, digamos, en términos genéricos, yo podría decir que gasto es lo que está después del producto terminado. ¿Yo puedo vender un producto sin hacerlo? No. Por tanto, ¿puedo publicitar y vender un producto sin tenerlo listo para la venta? No. Entonces, la publicidad puede ir después de que el producto esté terminado. Ahora, ¿qué condiciones nos dicen acá? Es indispensable y el gasto no es indispensable. ¿Hay productos que se venden sin necesidad de publicidad? Sí, señor. Claro, ¿cierto? Hay productos que se venden sin publicidad, por lo tanto, no es indispensable o se puede omitir. Listo, y entonces, ¿qué pasa si no hago publicidad? Pues hay algo que muchas empresas manejan y es el voz a voz. A mí me recomendaron el producto, entonces lo compro. Y vea lo que hace Xiaomi. No hace publicidad. ¿Qué hace iPhone? Exagerada publicidad. ¿Vale tanto? Pues claro, ¿cierto? Entonces, Xiaomi que no tiene, paga grandes engranajes de publicitarios, ni campañas, ni nada de eso, pues abarata su costo, ¿cierto? O abarata el precio del producto, sencillamente porque los gastos de distribución no son tan costosos, ¿cierto? Claro, obviamente, dentro de los factores de competitividad, Laura, vamos a encontrar dos factores, ¿cierto? Según todas las teorías de Porter. Y una es calidad y la otra es precio, ¿cierto? Y a veces no van de la mano las dos, ¿no? Siempre el precio, cuando es barato, es malo. Y cuando es de calidad, el precio es alto, ¿cierto? Son como inversamente proporcionales. Y lo que uno busca como consumidor es la mejor calidad por el menor precio, ¿cierto? Y eso es por eso hablamos en términos económicos para determinar como ese punto de equilibrio, ¿cierto? Por eso encontramos ciertos puntos de equilibrio que vamos a hablar más adelante.
puntos de equilibrio económicos o financieros, ¿cierto? Para determinar eso, no tanto de competitividad, pero sí de financieros. Entonces, ¿qué tengo yo? Ventas. Pago comisiones por ventas. Es que si un empleado vende 2.000 unidades, entonces le damos el 5% de comisión. Listo. Pero va a vender el producto cuando ya esté terminado. Por tanto, todo lo que tenga que ver con ventas, pues es un gasto. Las comisiones por ventas o distribución. Entonces, transporte. Si el transporte es de la materia prima, si el transporte es de la materia prima, es mayor valor de ese activo. ¿Listo? Pero si el transporte es del producto terminado, es un gasto. Pero entonces, ¿cómo hago para distribuir? Bueno, muchas empresas distribuyen en punto de fábrica. No distribuyen a nadie. Punto de fábrica. Pero hay otras empresas, no sé, Malá llevará la leche, Almacén éxito o Jumbo, ¿cierto? Pero paga el transporte o lo distribuye porque si no es así, no vende, ¿cierto? Y asume ese valor dentro de las erogaciones de la compañía, ¿cierto? Hay empresas que pueden vender en punto de fábrica. Que quiere tal cosa, pues vaya a la fábrica, ¿cierto? No distribuye a nadie. Que quiero comprar madera seca, cedro o caoba, pues sencillamente va a la fábrica, ¿cierto? Y pide específicamente ese tipo de material, ¿cierto? Entonces, transporte, cuando es del producto, generalmente lo podemos tener como un gasto. Pero, ¿qué pasa si mi empresa es de mensajería? Y retomamos aquí lo que dice Laura. Pues transporte para una empresa de mensajería es costo. ¿Por qué? Porque me dedico al transporte, ¿cierto? Y todo lo relacionado con el transporte, pues, o la mensajería, pues tendrá que ser un costo del servicio prestado, ¿cierto? Pero si me dedico a la fabricación de calzado, ¿cierto? O a la producción de leche, pues sencillamente sería un gasto. La parte administrativa, toda la parte administrativa, pues será esa parte administrativa, pues sencillamente será un gasto, ¿cierto? Tenemos un gasto porque no tiene nada que ver con el proceso productivo, ¿cierto? No tiene nada que ver con el proceso productivo. Entonces, al tener eso ahí, ¿cierto? Al tener ese proceso productivo, pues yo ya podría estar hablando desde la mano de obra directa, ¿cierto? Entonces, dentro de los gastos podemos encontrar este tipo de situaciones, ¿cierto? Y todo lo que más pueda tener yo en cuanto a gastos después del proceso productivo y que tenga que ver con el proceso de venta, ¿listo? Entonces, dentro de los costos, tenemos nosotros la mano de obra y esa mano de obra se divide en dos, tiene dos ramificaciones, ¿cierto? La mano de obra directa y la mano de obra indirecta. ¿Quién me puede decir qué diferencia habrá en la mano de obra directa, ¿cierto? Mano de obra directa y mano de obra indirecta. ¿Cómo la clasifico? Las dos manos de obra representan costo, pero ¿qué diferencia hay? La mano de obra directa es la que tiene que ver exactamente con el producto. Por ejemplo, un tornero o la persona que tiene que ver o hace manipulación directa a la materia prima. Muy bien, muy bien, muy bien. La mano de obra directa es la que tiene que ver, ¿cierto? Con la fabricación del producto. Fabrica, elabora. Si lo podemos mirar un poco de esta forma, pues yo podría decir que la mano de obra directa es la que toca el producto y la mano de obra indirecta no lo toca, ¿cierto? Mano de obra no toca el producto. ¿Qué pasa entonces con la mano de obra indirecta? Pues es lo que tiene que ver, por ejemplo, con los jefes de producción, ¿cierto? Ellos no hacen una sola unidad, no pegan una sola de zapatos, ¿cierto? O no calibran las máquinas, ¿cierto? Sino que tienen que ver directamente con la parte administrativa del proceso de producción. ¿Y qué sucede con ellos? Entonces, esto
va a formar parte de los CIF. ¿Listo? Ya no se suman dentro de la mano de obra directa, sino que hacen parte de los CIF. ¿Listo? También tenemos nosotros la materia prima directa y también tenemos materia prima indirecta. ¿Qué diferencia hay con esto? Materia prima directa, ¿cómo la sé? La materia prima directa es aquella que se puede visualizar en el producto Sí, correcto. y la indirecta tiene, o sea, tiene parte en el producto, pero no es visible, no es tan importante. Bueno, si la utilizo en el producto, de alguna manera será importante, ¿cierto? Porque si yo puedo decir que tengo un escritorio azul o amarillo, es importante, ¿cierto? Porque a veces selecciono el producto por el color, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que la materia prima directa, yo conozco específicamente su precio o su volumen. Entonces, cuando conozco el precio o el volumen, materia prima directa. Cuando desconozco precio o volumen aplicado a la materia prima, pues entonces esto es un CIF. ¿Listo? Se convierte en un CIF. ¿Cómo no lo sé? Alguien dirá, pero ¿cómo no va a saber usted cuánto le aplicó? Sí lo voy a saber, pero su aplicación la voy a utilizar a través de métodos de distribución. Y los métodos me los dan los CIF. Recuerden, nosotros vamos a ver aquí órdenes de producción. ¿Y cómo distribuyo los CIF? ¿Cierto? Los estamos distribuyendo a través de una tasa predeterminada. Ah, y costos por órdenes, costos por procesos. Ah, los vamos a distribuir a través de unos porcentajes asignados a departamento. Entonces, depende del sistema de costeo, pues aplico un sistema de distribución, ¿cierto? ¿Y por qué no sé la materia prima indirecta? Pues porque calcularla es costoso. Si yo le dijera, ¿cuánto pegante tiene la silla? Si te estás en una silla de madera, ¿cuánto pegante le echaron? O cuánta laca le pusieron al escritorio en que está trabajando, ¿cierto? Si es de madera o cuánta pintura le aplicaron a una puerta. Entonces a veces no, fue 23 centímetros cúbicos. ¿Quién va a medir eso? ¿A quién va a poner responsable para que pueda medir eso? Es muy complejo, muy difícil poder determinarlo. Entonces me queda más fácil. No, listo, yo compré 3 canicas de pintura y eso se le aplicaron a 10 muebles. Entonces divido, ¿cierto? El costo de las 3 canecas de pintura lo divido y le aplico a cada mueble de forma proporcional, porque eso fue lo que compré. Entonces utilizo sistemas de distribución de CIF. Eso es básicamente lo que hace que se diferencien los sistemas de costeo, la manera como estoy aplicando esos CIF. El primero que vamos a ver ahí es la tasa predeterminada, ¿cierto? En su momento. Entonces, tengo materia prima, mano de obra y los CIF, propiamente dichos. ¿Qué son los CIF? Los CIF son los costos indirectos de fabricación. Generalmente son costos del periodo, ¿cierto? Costos del periodo. ¿Cuáles costos del periodo? Pues yo tengo arriendos, servicios públicos, seguros, depreciaciones y una serie de erogaciones de dinero, ¿cierto? Que se van acumulando mes a mes, ¿cierto? Entonces las voy a aplicar ahí. Inclusive la mano de obra indirecta y la materia prima indirecta. Entonces, ¿qué hago yo? Muy posiblemente acumule la materia prima que compré indirecta, esto generalmente se le llama insumos, ¿cierto? En muchos libros encontrarán la palabra insumos, que es materia prima, pero no directa, sino lo que necesito para poder fabricar el producto, pero desconozco estas características, o precios o volúmenes aplicados al producto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo el sueldo de mano de obra indirecta, el sueldo del supervisor. Yo tengo que pagarle mensualmente el sueldo al supervisor, pero no tengo ni idea cuántas unidades fabriqué, ¿cierto? Y él depende del proceso de producción o lo que tanto se trabajó la planta, pero a él le sigo pagando su mesecito completito, independientemente de los niveles de producción. Entonces pago periódicamente,
¿cierto? Periódicamente o mensualmente le estoy pagando el sueldo al supervisor, al vicepresidente de producción, ¿cierto? Al vigilante de la bodega para que no se roben los productos terminados, ¿cierto? Porque eso puede ser un problema que pueda tener la planta, ¿cierto? Que los propios empleados a veces se roban el producto o la materia prima, ¿cierto? Desafortunadamente a veces no. Entonces, sencillamente, pues, toda empresa no tiene la bodega o si ustedes trabajan en una empresa que tengan inventario, pues eso no lo van a dejar a la mano de todos, ¿cierto? Que se puede perder. Entonces, puedo tener yo a alguien que custodie el inventario. Entonces, ese es un costo del periódico asociado a la producción, ¿cierto? Y la materia prima, pues también esos insumos que finalmente después cojo cuánto me dio y divido por, no sé, pueden haber tasas predeterminadas, ¿cierto? Pueden haber porcentajes de distribución de esto, ¿cierto? Pueden haber actividades de distribución, pueden haber N cantidad de formas de distribución de los CIF para determinar el precio de producto. Yo ya sé entonces que mi costo total del producto es igual a la materia prima más la mano de obra más los CIF, ¿cierto? Entonces yo ya sé que este es el precio o el costo total de la fabricación de mi producto. ¿Listo? Entonces así ya me queda más fácil entender todos los sistemas de costeo. Eso lo hago. ¿Por qué necesito diferenciar costo como gasto o gasto como costo? Sencillamente lo necesito diferenciar porque si no, obtengo el precio de un producto o sobrevalorado o subvalorado. Y en cualquiera de las dos situaciones tengo problemas. En cualquiera de las dos. Si relaciono un gasto como costo, el precio del producto se incrementa. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si yo tengo un producto muy caro? ¿Qué pasa si yo llego a vender empanadas a 5.000? ¿Me las compran? Las vendo. No, no las vendo, ¿cierto? A 5.000 no. Entonces, ¿qué pasa si acumulo o transfiero al cliente o al consumidor final todos los gastos? Si yo hago eso, puede ser que el producto quede demasiado costoso y no lo venda y voy a perder plata. ¿Y qué pasa si relaciono costos como gastos? Pues el precio del producto queda infravalorado y me doy en la nuca. Por cada unidad que venda voy a perder dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesito calcular? El precio justo para determinar yo si es rentable o no la producción de un bien. Entonces, debo determinar mi precio lo más justo posible, ¿cierto? Para saber si no me estoy dando en la cabeza fabricando un producto, ¿cierto? Entonces, debo hacerlo de forma correcta. Clasificar muy bien mis costos, clasificar muy bien mis gastos, hacer muy bien la contabilidad, porque eso me ayudará a hacer los análisis financieros que corresponden, ¿cierto? Entonces, pues gracias a esta clasificación, pues yo ya podré entender muy bien cómo funcionan los costos en cualquier sistema, ¿cierto? Todos funcionan exactamente igual. Separo materia prima, mano de obra y ya después, de acuerdo al sistema, vamos a ver cómo se distribuye cada uno. ¿Listo? Entonces, en nuestra siguiente sesión hablaremos de punto de equilibrio, ¿cierto? Y posteriormente pues entraremos a mirar cómo se hace una orden de producción, ¿cierto? Como para mirar la aplicación de los costos. ¿Listo? Entonces, por hoy era eso. No sé si hay alguna duda final con relación a los costos. ¿Queda claro la diferencia entre costo y gasto en sus elementos? Sí, señor, muchas gracias. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, nada, que tenga muy buena noche. Que les va muy bien. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Gusto.